Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal, presenta Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo, con Héctor Pérez Rivera y Rebeca Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. A la hora que nos escucho, esto es Amigos con Derecho con Héctor Pérez Rivera y una servidora Rebeca Moreno para platicar nuevamente de todo lo que ocurre hoy en día en el país y que tiene que ver con el derecho, porque todo está sujeto a derecho, por eso somos Amigos con Derecho. ¿Cómo estás, querido Héctor? Hola, Rebeca. Hola a todos nuestros amigos y amigas del auditorio. Pues aquí listos para comentar los temas de la semana, las noticias que, pues, no, pensémoslo, no tienen mucho que ver con el mundo del derecho. Y bueno, vamos al primer tema. Policía que mata a joven en la Ciudad de México. El caso del policía que mató a un joven. En días pasados, en la alcaldía Iztacalco, un joven de 17 años perdió la vida a manos de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los hechos ocurrieron en la colonia Ramos Millán durante una persecución. La versión oficial asegura que los agentes intentaban detener a varios jóvenes en motocicleta. Sin embargo, testigos afirman que la víctima no estaba armada ni representaba peligro alguno. El policía señalado ya fue detenido y enfrenta una investigación por homicidio a cargo de la Fiscalía Capitalina. La Secretaría de Seguridad Ciudadana expresó sus condolencias y aseguró que va a colaborar en las indagatorias. Mientras tanto, vecinos y colectivos en Iztacalco han comenzado a exigir justicia y un alto a los abusos policiales. Amigos con Derechos. Y bueno, ¿cómo ves esta situación tan penosa? ¿Sabes qué? Además es doloroso porque ahora lo podemos ver hasta en video. No nada más que nos lo cuenten, sino verlo. Por un lado, yo veo que hay gente que dice, pues qué bueno porque la gente echa pleito en la calle y qué bueno que se ponga orden. Pero por otro lado, también es un tema que los policías traigan una pistola. Son seres humanos que de repente se calienten, se enojen demasiado, como decimos, ¿no? Y que en un momento que no piensan de ira o de una mala, de un mal sentimiento o de una mala emoción llevada, saquen una pistola y maten a alguien que no está armado. ¿Cómo se ve esto desde el derecho, querido Héctor? Fíjate que este tema tiene varios enfoques que son importantes que nuestra audiencia conozca. En este siglo se ha empezado a transitar del concepto que a lo mejor a muchas personas se preguntan por qué se hizo el cambio. Antes hablamos de las Secretarías de Seguridad Pública y si se dan cuenta, ahora hablamos de Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando hablamos de seguridad pública, hablamos de que la institución policial protege los intereses del Estado, es decir, protege el orden público, la paz social. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de una policía que protege a las personas. Esto no es cosa menor porque este enfoque en la Ciudad de México empezamos a hablar de él a raíz del llamado 1DMX, que quizá ustedes recordarán que fue en el año 2012 cuando se dio la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Hubo una serie de manifestaciones muy violentas en la Ciudad de México y la represión policial fue también muy agresiva. En esa época, justo a mí me tocó ser director de Derechos Humanos de la Policía de la Ciudad de México y nos tocó empezar a redactar los primeros protocolos de protección ciudadana. Y el problema llamemos el dilema, era para la policía, es cómo yo mantengo el orden protegiendo derechos. Y entonces empezó a cambiar todo el enfoque de capacitación, de protocolos de la policía para que pudieran justo respetar los derechos de las personas en la función policial. Y claramente la policía son los funcionarios públicos que yo diría de primer contacto y más visibles para la ciudadanía. Es decir, todos los días cuando salimos de casa vemos un policía o una policía, más en esta ciudad que tenemos 70,000 elementos policiales solo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad. Entonces, es algo cotidiano la interacción con
podemos decir que la ciudadanía tiene diariamente intervención e interacción con la policía. Y claramente, pues esto pasa también por la dignificación del uniforme, ¿no? ¿Cuántas veces no se les habla de forma peyorativa o se considera, pues, indigno ser policía, ¿no? Se les decía tamarindos cuando eran de tránsito, siempre se piensa que son corruptos. Hay estos personajes en los programas de comedia, pues que se burlan y se mofan de muchos de los efectos que se le achacan a la policía, cuando en otros lugares del mundo es un honor portar el uniforme de una corporación. Le podemos poner como contraste claramente esta situación que ocurre en nuestra ciudad cuando pues hay algún altercado, pero que la policía tiene que saber cómo reaccionar. Y están entrenados y tienen la capacitación desde el manejo del arma hasta para poder justo interactuar con la ciudadanía. Hay los llamados niveles de uso de la fuerza, que van desde los comandos verbales suaves, que es estos órdenes que te da un policía para que limites una acción, los comandos verbales fuertes, que ya es una orden concreta, alto ahí, deténgase, pare su vehículo. La utilización de inmovilización física, los policías reciben capacitación en artes marciales, principalmente judo o jiu-jitsu. Luego también el uso de armas no letales y por último el uso de armas letales. Y estas solo pueden estar justificadas en muy pocos escenarios. Si esto no está plenamente justificado y sube y sigue todo este test de proporcionalidad, es decir, frente a la agresión y el bien que está protegiendo a la policía y el uso del arma, estamos frente a una violación grave a los derechos humanos que se llama ejecución extrajudicial. Por ejemplo, tenemos este caso de este actor de apellido Ocaña que interpretaba a Benito en Vecinos, que también en una persecución policial fue privado de la vida y se trató de decir que traía drogas, que se había dado a la fuga y finalmente se descubrió que fue una mala actuación de la policía. Y esto es algo que la ciudadanía tiene que tener muy claro, ¿no? Es importante conocer la función de la policía, conocer estos niveles de uso de la fuerza. México ya ha sido condenado a nivel internacional por mala actuación policial en control ciudadano. El caso de las mujeres de Atenco, donde estas mujeres que manifestaban por la puesta a un aeropuerto fueron agredidas sexualmente por personal policial del Estado de México en ese caso. Y claramente aquí tenemos un caso de una violación gravísima a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la policía tiene que tener estos controles. En otros países vemos constantemente las agresiones con este carácter racial, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el Black Lives Matter, este tipo de situaciones que nosotros no podemos dejar que ocurran en nuestro país. Pues muchas gracias, Héctor. Y pues bueno, estamos esperando ya en nuestras redes sociales sus comentarios, algún caso que nos quieran platicar y pues bueno, por supuesto, comentar, ampliar. Estamos aquí para servirles. Acuérdense que estamos en Pérez Rivera Salas y Peña, Defensa Legal, con los mejores abogados en estos temas. Hay un tema. Estás diciendo que hay niveles en los que los policías van, primero pues un llamamiento no tan duro, luego no duro, luego inmovilización, en fin. Pero ¿hay manera de saber cómo vas a reaccionar en un momento de enojo? O sea, cuando supuestamente hay un momento en la ira en la que tú pierdes, como que se te desconecta el cerebro y las sustancias que segrega tu hipófisis porque hay ira, hacen que te bloquees completamente. Esto te lo digo porque hace mucho tiempo a mí me ofrecieron, trabajaba yo con el ejército y me dijeron, ¿por qué no te compras una pistola? Nosotros te ayudamos, tú eres una mujer que vive muy de noche y pues así te sientes más segura y que hay unas chiquitas. Y yo llegué a la casa muy feliz porque íbamos a tener una pistola para defendernos en la casa y mi mamá me dijo, no, porque yo no respondo si hay una pistola, yo sí soy como de que qué tal que mato a alguien, ¿no? O sea, yo jamás me he planteado matar a alguien, pero hay quien sí sabe que puede llegar a esos momentos. ¿Hay alguna manera de nosotros hacer un test o saber que los policías tienen un programa también de control de la ira? O no sé, o sea, yo por ejemplo veo a este policía con la lady racista que le gritó tantas cosas, yo no sé cómo hubiera reaccionado. La verdad es que él reaccionó con mucha prudencia, ¿no? Dadas las circunstancias, porque la verdad es que lo estaba troleando a esta mujer terriblemente, ¿no? Pero ¿en qué momento sabemos
que el policía o que los policías de la Ciudad de México, o sea, ¿por qué le pueden dar un arma a alguien que no sabemos cómo va a reaccionar con un arma en la mano? Porque sabemos también que un arma da poder y los hace sentir como que acá mis chicharrones truenan y puedo disparar en cualquier momento y la vida de una persona está en mis manos, y eso pues genera una sensación de poder muy fuerte. Esta es una pregunta bien interesante porque claramente, o el presupuesto que tenemos es una persona que recibe un uniforme, una placa, un arma, ha recibido la capacitación suficiente para ello, pero esto es un presupuesto. En la Ciudad de México la policía sí pasa por una academia de policía donde se les da cursos de derechos humanos, de armas, de defensa personal, y después de un tiempo se gradúan y obtienen la placa para poder salir a las calles, ¿no? El policía tiene que saber justo esta situación, que tiene este poder sobre la ciudadanía y entonces justo controlarlo con una justa medida, porque su deber es servir y proteger. Uno como ciudadano, pues nada te garantiza que te controles y que tú puedas tener este control de impulsos. Justo una de las especialidades que tenemos en la práctica de nuestra firma es la defensa de mujeres que han cometido algún homicidio, que se les ha acusado algún homicidio, y en muchas ocasiones pues esto ocurre, ¿no? Circunstancias límites que las llevan a cometer esta conducta, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. Ahorita hablando de la policía, tiene que haber este control. Y hay una serie de certificaciones que se requieren para ser policía en prácticamente cualquier entidad. Sin embargo, pues hablamos de situaciones muy delicadas. A mí me tocó una vez ir al estado de Guerrero a dar una capacitación. Yo trabajaba en Naciones Unidas en ese entonces y por protocolo de Naciones Unidas tenían que llenarnos un examen antes y después, el mismo examen, para saber si habían aprendido algo. Empiezo a repartir el examen y una mujer policía levanta la mano y me dice: maestro, tenemos un problema. Le digo, ¿cuál es? Y se me acerca y me dice: aquí no todos los compañeros saben leer y escribir. Híjole, era la policía de Acapulco. Y yo les pregunto, en plena situación de violencia, estamos hablando del año 2013, 2014, y yo le pregunto, oiga, ¿y entonces qué les piden aquí para ser policías? Y me decía, pues querer, porque la situación está tan delicada y han matado a tantos policías que ya nadie quiere ser policías, entonces pues ya no se ponen requisitos. Yo digo, ¿cuánto tiempo les dan de capacitación? No, pues 3 semanas y ya a la calle. Entonces, en realidad, ese tipo de cosas, pues sí tenemos que, como ciudadanía, estar al pendiente, saber justo cuáles son nuestros derechos. Es decir, hay una aplicación, y esto es muy importante conocerlo, en la Ciudad de México que se llama Mi Policía. Es una aplicación con el teléfono celular y, por ejemplo, te indica, si tú la utilizas, quiénes son los policías que tienen que cubrir tu cuadrante. La ciudad está dividida en cuadrantes. Entonces, en quién es el jefe de cuadrante y si tú tienes una emergencia, con qué policía te tienes que dirigir. Te dice qué policías pueden infraccionar, cuáles son los montos de las infracciones, si tu carro se lo llevan, a dónde está tu carro, o si una persona está detenida, dónde la llevaron. Toda esa información la tienes en Mi Policía y se nos tocó a nosotros implementarla cuando yo estuve en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No, te invito a que la descargues y a todos nuestros amigos de Voz del Auditorio que la descarguen, porque justo como ciudadanos, mientras más sepamos de la función de la policía, mejor podemos actuar. Oye, pues esto es una maravilla, se llama Mi Policía y tiene que ver, o sea, solamente con la Policía de Seguridad Ciudadana, porque también tenemos la ambiental, tenemos la vial. Todos dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En la Ciudad de México tenemos mando único en la policía. No hay policías municipales, como por ejemplo en las entidades federativas. En la Ciudad de México tenemos una sola policía y en verdad, conociendo estas herramientas y conociendo qué hace la policía y quién es la policía, yo creo que nuestra relación con los cuerpos de seguridad puede cambiar mucho. No, ¿y qué puede hacer? Porque justamente hay unos policías que sí te pueden detener porque no traes verificado el coche, otros que no, y creo que esto al final nos hace sujetos de obligaciones y derechos para con nuestros servidores públicos y también como ciudadanos tenemos responsabilidades. Oye, Héctor, y ya para terminar, con relación a este policía, que entiendo, pues estaba la pelea muy fuerte, había sangre, y él dice que saca la pistola para amedrentar un poquito, para tirar un tiro al aire y que todo se, digamos, desactivar esta tensión que ya había entre los ciudadanos y los policías. Y ese tiro, pues, finalmente mata a uno de los agresores. Agresores pensando que son agresores, a lo mejor los agresores eran los otros. ¿Qué dice el derecho de esto? Lo que te comentaba un poco, Rebeca, se tiene que siempre medir el uso legítimo y proporcional de la fuerza, es decir,
Al evaluar tú la acción policial, o en este caso, pues el juez que conocerá del caso, sabemos que este elemento policial está ya vinculado a proceso, se tiene que justo determinar si le era exigible actuar de una conducta de otra forma o si estaba actuando en cumplimiento de un deber y cuáles son esos límites, evaluando este test de proporcionalidad que te ha hecho referencia, que está establecido en nuestra ley de uso de la fuerza, lo ha establecido la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte Mexicana como de la Corte Interamericana, es decir, es legítimo el uso de la fuerza, tenía otro mecanismo para actuar o no actuar. Adelantarnos sobre un veredicto es muy pronto, porque a fin de cuentas, pues recordemos que toda persona es inocente hasta que se pruebe pues que no actuó, que cometió un delito, ¿no? Entonces, en este caso, las imágenes pueden decir muchas cosas, pero en derecho siempre cuando hablamos de la prueba, y esto es muy importante para nuestras amigas y amigos del auditorio, cuando ven estos videos en redes sociales, ¿no? Siempre decimos que en el derecho nos basamos en los hechos, pero hay una paradoja, porque solo conocemos los hechos, que son objetivos, a través de percepciones subjetivas. El propio video que hemos visto en redes sociales es un video tomado desde una sola perspectiva, con una sola toma, y no sabemos ni el antes ni el después. Y entonces no podemos dar y esto es muy, muy peligroso, que como sociedad demos un veredicto cuando no tenemos toda la película completa. Y entonces claramente se tendrá que investigar la capacitación de este policía, las circunstancias, tomar testimonios de quienes hayan visto todo lo que pasó, reconstruir a través de distintos videos. Hay muchísimas cámaras de seguridad en esta ciudad y entonces conocer la verdad de lo que pasó. Y esto es la función pues que tiene que hacer tanto la Fiscalía de la ciudad que está investigando el caso y finalmente pues el Poder Judicial. No creo pero lo que sí tendremos que estar siempre evaluar es justo si el policía estaba obligado a actuar de otra manera y si pudo él, con su capacitación, adiestramiento, realizar una conducta distinta a la que realizó. Esa es la cuestión y ese es el dilema que me parece que hoy en día no tenemos suficiente información para poder emitir una conclusión. Muchas gracias, Héctor. Les recuerdo que esto es un podcast que se llama Amigos con Derecho, de Pérez Rivera Salas y Peña, Defensa Legal, y pues bueno, todas sus dudas respecto a temas legales, a derecho, pues son bienvenidos en nuestras redes sociales. Y pues vamos a lo que sigue, Héctor. El caso de la colonia Portales. Vecinos de la colonia Portales en la alcaldía Benito Juárez han manifestado su inconformidad por el incremento de la prostitución en la zona, luego de los operativos de reordenamiento realizados en Calzada de Tlalpan. De acuerdo con habitantes, varias trabajadoras sexuales se han desplazado hacia calles como Ébano, Canarias y Pestalozzi, lo que ha generado quejas por inseguridad, consumo de drogas y alteración de la vida cotidiana en el barrio. Las autoridades capitalinas informaron que mantienen mesas de diálogo con los vecinos y buscan alternativas para regular la situación, sin vulnerar los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual. Amigos con derechos. Caso Portales, querido Héctor. Fíjate que pues mucha gente, tu servidora, hemos estado circulando últimamente por la avenida Tlalpan y vemos que hay estos artefactos naranjas que ponen, pues bueno, la Ciudad de México para... Transitambos se llaman. Exactamente, transitambos, fíjate qué bonito nombre. Estas cosas naranjas horrendas, ¿no? Porque además son muy feitas. Transitambos. Los transitambos y están ahorita por todo Tlalpan en los carriles pegados ahora sí que a la banqueta, y claro, bueno, de día también, pero por sobre todo de noche, pues esto genera pues mucho tráfico porque pues evidentemente ahí había una actividad, o hay una actividad que desde hace muchos años, yo desde que recuerdo desde niña, o sea, tengo un poquito más de 50, pues que se da en esta avenida, ¿no? Que es la prostitución. Y pues bueno, esto ha suscitado que haya un movimiento de las trabajadoras, de las exoservidoras hacia las calles aledañas, hacia las colonias de las calles aledañas, y pues bueno, con todo lo que conlleva el movimiento de coches, sus actividades, drogas, en fin. Y evidentemente hay ahorita pues de la ciudadanía una inquietud muy fuerte, sobre todo de los vecinos de estas colonias, que no son pocas, porque esto estamos hablando que va desde la colonia obrera, más o menos, hasta
hasta, pues, qué sé yo, Tasqueña, la colonia Jardín, en fin, la del reloj. O sea, estamos hablando fácil, yo creo que son unos 10 kilómetros ese tramo que va y que están, pues ahorita entiendo que están queriendo poner bonita la ciudad, achulándola porque pues viene el mundial, ¿no? Pero pues bueno, viene el mundial y pues uno, ¿por qué tiene que sufrir las consecuencias, no? Qué interesante tema tocas, Rebeca. Aquí hay varios puntos. Uno, bien por el gobierno de la ciudad, porque se tienen siempre que fomentar otras alternativas viales, ¿no? Y la bicicleta es una alternativa muy importante para el problema del tránsito en la ciudad, para el problema de la contaminación, para el problema de la movilidad. Ojo, lo dice alguien que anda en bicicleta. Yo todos los días me muevo a mi centro de trabajo, vengo aquí a grabar el podcast, voy a tribunales en bicicleta. Y entonces, pues, para los que somos usuarios de la bicicleta en la Ciudad de México, pues nos es maravilloso decir, mira qué padre, voy a poder transitar por Tlalpan sin que me atropellen. Eso es maravilloso. Por otro lado, justo ahora que mencionabas el tema del mundial, hay un montón de informes de organismos de derechos humanos sobre esta llamada limpieza social, que es algo que muchos gobiernos hacen. Cuando se viene un evento y quieren poner bonita la ciudad, empiezan a desplazar a poblaciones que resultan incómodas, personas en situación de calle, comerciantes ambulantes y en este caso personas en situación de prostitución. Y aquí voy al tercer tema. El concepto y que ha ido evolucionando, es decir, se considera que hablar de prostituto es peyorativo y también decir sexo servidor, ¿no? Esa es una cuestión que también, un término que no está ajustado a nuestro marco de derechos. Y entonces... ¿Cuál es lo correcto entonces? Y aquí viene el gran debate. El gran debate es, ¿la prostitución es un trabajo o no lo es? Y este es un debate que ha dividido al derecho y principalmente al feminismo jurídico. Hay grupos feministas que señalan que la prostitución siempre pone a la mujer en situación de explotación, es decir, que es una forma de explotar a la mujer, que está feminizada la prostitución, que la gran mayoría de las personas son mujeres o personas trans. Y entonces que esta es una forma de perpetuar el patriarcado y que debe ser erradicada. Suecia, por ejemplo, está prohibidísimo. En Francia también, en Nueva York está prohibidísimo. Incluso es un delito en Nueva York solicitar servicios de prostitución. Sí, hay otro modelo, por ejemplo, el holandés o el alemán, que lo regulan. Eso se llama reglamentarismo. Y entonces, o en Tailandia, entonces se señalan una serie de espacios donde esta actividad se puede realizar. Hay otro grupo que justo dice que pues, una mujer puede trabajar con sus manos, con su cerebro, con sus brazos, ¿por qué no habría hacerlo con su sexo? Y entonces dicen, bueno, pues decimos que la mujer es libre de hacer lo que quiera, ¿por qué no se le da esta libertad? Y hay un permanente debate entre abolicionistas y reglamentaristas. Y entonces, ¿qué pasa en nuestro país? De entrada, no se reconoce jurídicamente el término trabajo sexual. Ninguna ley lo dice. Hubo un par de resoluciones de un tribunal administrativo de la Ciudad de México, de Paula García Villegas, que es una jueza que quiso ser ministra de la Corte, hija de Olga Sánchez Cordero, que hablaba de que eran trabajadoras no asalariadas. Sin embargo, el problema es que México es el segundo país de incidencia mundial en materia de trata de personas. Es decir, vale la pena preguntarnos creo que sí vale la pena cuántas verlo. de estas personas que están ahí en Tlalpan son víctimas de trata cuando nuestro país es el segundo lugar mundial. A mí me tocó en el año 2009 presentar las primeras denuncias formales ante la Fiscalía por trata de personas cuando era visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos. Hicimos operativos en la famosísima pasarela de San Pablo, en la calle de Mesones, y nos damos cuenta que no había mujer que estuviera ahí que no tuviera un proxeneta explotándola. Tlalpan me parece que tampoco es un tema menor y no sabemos si estas mujeres o mujeres cisgénero o mujeres transgénero están ahí obligadas, incluso se están moviendo obligadas por estas redes de explotación y es algo que tenemos no identificado.
Entonces, ahí es una problemática más que decir que se ve bien o no se ve bien, o pueden o no pueden estar. En realidad es una problemática muchísimo más grave. Entiendo el conflicto de los vecinos, sin embargo, sí aquí es donde me parece que es una oportunidad que tendría el gobierno de la ciudad, ahora que está interviniendo en la zona y que está incluso estableciendo diálogo con organizaciones vecinales, también escuchar a este grupo poblacional e identificar cuántas de estas personas están realmente en situación de explotación. El término que se utiliza en el derecho es personas en situación de prostitución, porque no se reconoce esencialmente un trabajo, pero también se cuestiona, y lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quienes estamos muy metidos en el tema, hemos pugnado porque se les reconozca en nuestra ley como un grupo en situación de discriminación. Es decir, es un grupo con un estigma social fuertísimo, que traen historias de las peores historias de terror que yo he escuchado en mi vida, son de mujeres en situación de prostitución. Son historias aterradoras, no te imaginas el nivel de violencia que sufren. Y entonces, imagínate, violencia de los padrotes, violencia del gobierno, y ahora violencia de los vecinos. Qué situación tan, perdón mi francés, tan jodida. Y entonces es algo que también creo que hablar de esto nos tiene que llevar a la reflexión, decir, ¿y por qué están ahí? A ver, pero también creo que, a ver, esto siempre nos han dicho es el oficio más antiguo del mundo, es decir, erradicarlo es muy complicado, yo personalmente pienso que hay que regularlo, pero es muy complejo, porque fíjate, yo tenía un amigo que tenía hoteles de paso y me decía, el negocio de los hoteles de paso básicamente radica en tener una muy buena relación con las autoridades de la alcaldía, bueno, en ese entonces era delegación, y con las autoridades del departamento. ¿Por qué? Porque pasan cosas horrendas en los hoteles. Entonces, es estar muy bien con las autoridades por todo lo que pasa, porque hay muertas, porque hay violaciones, porque hay... Es decir, eso que tú dices, nos quedamos cortos, es el infierno mismo, lo que ocurre en estos espacios. Pero entonces, o sea, estamos hablando que hay una economía de escala, es decir, no solo el proxeneta, están los hoteles, están pues los tarjeteros, que últimamente veo más en la Ciudad de México. Antes ya no había tantos tarjeteros. Es decir, hay una economía, hay una mafia, vamos a decirlo con estas palabras, que es muy difícil de erradicar, y creo que pues va a estar muy difícil. Y pues bueno, todo esto deriva ni siquiera por la prostitución, sino por poner una ciclovía en una vía fundamental que es Calzada de Tlalpan, San Antonio. Y esto es mucho más complejo y justo. Vamos con cifras. La trata de personas es el segundo negocio ilícito más redituable del mundo, mucho más que el narcotráfico. Si deja más dinero la trata de personas que el narcotráfico, por una razón muy sencilla. 1 kilo de coca lo vendes una vez, a una persona la puedes vender 10 veces en un día. Cuando rescatamos a las chicas en la pasarela de San Pablo, nos decían que ellas tenían que reportar a su padrote 4,000 pesos al día, es decir, y daban los ratos, así les llamaban, a 150 pesos. Haz matemáticas. Yo sé que tú eres ingeniera, haz matemáticas. Entonces, imagínate una chica que le reporta un proxeneta 4,000 pesos diarios, 365 días al año, porque ni siquiera los días de su periodo menstrual las dejan descansar. Y entonces, es como tú dices, un gran negocio. Ahorita que hablabas de los hoteles de paso y las alcaldías, un caso que nosotros representamos, que es el de la llamada Madame de Sullivan. Esta era una mujer que se hacía pasar por una activista de los derechos de las trabajadoras sexuales, iba con Asida, le daban las tiras de condones, iba con el gobierno, se tomaba fotos con los jefes de gobierno, presidentes, delegados, y después, las chicas nos dijeron que esta mujer, ¿cómo operaba? Llegaban los padrotes y les llevaban a las chicas y le decían, oye, te la encargo. Sí, pero son 100 pesos el lugar. Luego se hacía ella convenios con los hoteles de paso y les decía, por cada chica que te traiga, tú me tienes que dar 50 pesos. Luego hacía convenio con los taxistas y les decía, para que tú lleves a la chica del punto al hotel, me tienes que dar una comisión de 20 pesos y yo te dejo trabajar aquí por chica. Y a las chicas les decía, oye, yo te vendo los condones, que a ella le daban gratis en Conacida, a 100 pesos la tira.
Y entonces todo eso era imagínate la industria que esta mujer, era una CEO de la explotación sexual de la Ciudad de México y fue condenada a prisión por estos delitos. Y nosotros representamos a las víctimas de este caso, te lo cuento de primera mano. Y entonces, claramente, y esto es un microcosmos, hoy en día con la presencia del crimen organizado en nuestra sociedad, pensemos qué tan involucrado están los grupos delincuenciales que operan en la ciudad en los casos de trata de personas. Y te doy un ejemplo del cual algún día platicaremos con más cuidado, otro caso que llevamos aquí en la firma, caso Narvarte. 2 de las personas asesinadas estaban en situación de prostitución y es el primer caso en la ciudad que vemos una ejecución tipo narcotráfico en nuestra ciudad. Y es decir, es un problema muy complejo, entonces hablar de regular, sí, pero garantízame que detrás de cada una de estas chicas no hay un grupo criminal. Y ahora sí, que trabaje quien quiera, pero primero garantízame que no hay atrás un grupo criminal. Pues es un trabajo muy fuerte que tendrá que realizar las autoridades de manos con la ciudadanía y pues lo importante es que estamos tomando conciencia, hay que estar informados y pues bueno, este es un tema que junto con otras mafias en la Ciudad de México pues son las que supuestamente rigen en los bajos mundos de esta ciudad. Pues querido Héctor, vámonos a otro tema. Hay temas muy interesantes que están sucediendo esta semana en la Ciudad de México y en el país. Uno tiene que ver, quizás no es tan sórdido como los que acabamos de ver, porque acabamos de estar con 2 casos muy sórdidos, pero es el tema que además aquí yo te puedo ahondar mucho porque yo he sido parte de estos escritos de Anabel Hernández con el tema Random House y la demanda que está ocurriendo con uno de sus libros. Tú da un poquito más del tema y yo ya les platico mi experiencia con Anabel. Esto es Amigos con Derechos. El caso de Random House. En medio de la polémica editorial, Grupo Random House y Editorial Televisa se encuentran en disputa legal por la publicación del más reciente libro de la periodista Anabel Hernández. El conflicto surge a raíz de los derechos de autor y la distribución de la obra, que aborda temas sensibles sobre narcotráfico y vínculos de figuras públicas. Mientras Random House asegura tener la exclusividad de la publicación, Televisa sostiene que existen cláusulas que le permiten intervenir en su difusión. Hasta el momento, la periodista no ha emitido declaraciones directas sobre el pleito, pero el debate pone en relieve la tensión entre la libertad de expresión y los intereses editoriales en México. Amigos con Derechos. Y regresamos, querido Héctor. Cuéntanos de esta demanda de Random House, Televisa y Anabel Hernández. Fíjate que es un tema bien padre. De entrada porque pues hay que, y quienes estamos ahorita justo en un medio de comunicación como lo estamos tú y yo, Rebeca, que estamos pues ejerciendo nuestra libertad de expresión y hablamos de temas muy sórdidos, de temas también un poco más relajados, pues sentimos que tenemos la libertad de decir lo que queramos en el micrófono. Sin embargo, reportó la organización Artículo 19 apenas la semana anterior que México se había vuelto ya un foco de casos de hostigamiento judicial contra personas periodistas, que había 51 expedientes judiciales contra periodistas, hombres, mujeres y contra medios de comunicación por lo que decían, ¿no? Es decir, tratar de buscar esta censura. Ya no existen los delitos de difamación y calumnias, ya no son delitos, por lo menos no a nivel federal y en la mayoría de las entidades, entre ellas la Ciudad de México, pero por ejemplo en Nuevo León sí existe el delito. Ojo quienes nos escuchan por allá. Sin embargo, ¿por qué? Porque además la Corte Interamericana ha dicho que la libertad de expresión no puede estar sujeta a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. ¿Qué es esto? A mí no me pueden censurar para que no diga lo que quiero decir, pero sí tengo que hacerme responsable si esto pues no es adecuado. Y existe algo que se llama derecho de réplica. Es decir, si yo percibo que se está dando información inadecuada mía, puedo pedirle al medio que me dé la oportunidad de ejercer mi derecho de réplica y dar yo mi versión de los hechos. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Y me parece que la solución es buena. Random House publicó un libro de Anabel Hernández que se llama Las Señoras del Narco, donde pues dice un montón de cosas sobre Televisa,
ya nos contarás un poco lo que tú sabes tanto de este tema. Y entonces demandaron a Random House, que es una de las casas editoriales más grandes del mundo, y lo que determinó el juez es que tiene que publicar Random House en todos los libros que edite a partir de ahora, una carta que hizo Televisa a través de sus abogados, pues dando su réplica de lo que viene en el libro. Pero además también hay una modelo que ahorita se me escapa el nombre, que es la que aparece en la portada sin su autorización. Y entonces que se le tiene que dar regalías a ella porque se está usando su imagen. Sí, es la esposa de un criminal, ¿no? De un criminal, sí. Entonces, sí. O un presunto criminal. Para darle, pues porque se está usando su imagen para vender el libro. A mí, yo que soy un gran defensor de la libertad de expresión, a mí la resolución me parece justa. Ya te voy a contar mi historia porque, a ver, yo particularmente con Anabel Hernández puedo hablar de ella, pues. Yo trabajé con Marta Sagún en el sexenio Fox y yo nunca dejé de hacer teatro porque pues ella me conoció haciendo teatro y yo además tenía proyectos que seguía haciendo y uno de estos proyectos era Regina. Regina hablaba de esta historia que escribió Velasco Piña de una niña que podía hablar con las montañas y con los animales, era una dakini y es una dakini tibetana y pues bueno, ella estaba destinada a despertar a México para crear una nueva conciencia. Tiene mucho que ver con New Age, con mexicanidad. Era protagonizada por Lucero. Es la que fue protagonizada por Lucero. Y creamos esto desde cero. Y si te das cuenta, sí tiene mucha, pues, ¿cómo explicarte? Pues mucha coincidencia con algunos de los eslogans de Fox, porque el equipo creativo que estuvimos detrás de los comerciales, de los eventos, y pues estábamos imbuidos en ese momento de esta llamada de mexicanidad, y sí íbamos con chamanes, y andábamos de aquí para allá, hacíamos rituales en los volcanes, pero porque, a ver, nos dedicamos al arte, y el arte también tiene este tema de que... Mística, ¿no? Esta mística, mira, mi socio que era el músico, ¿no? Porque yo estoy siempre más en la producción. Mi socio que era el músico, si el chamán le decía, para el quinteto que tienes que componer, dale 5 vueltas a la pirámide del sol y entonces Quetzalcóatl te va a mandar la inspiración. Y claro, el músico va y hace eso y yo no sé si es como la plumita de Dumbo. ¿Te acuerdas que Dumbo cree que vuela porque tiene una pluma mágica? Sí, claro. Pues bueno, es como la pluma de Dumbo. A lo mejor y esta pluma mágica les da la confianza. Es decir, en el arte... todas estas cosas son válidas, ¿no? Y todas estas creencias, porque al final, pues necesitas algo para la inspiración y todo esto se vale. Entonces, nosotros empezamos a hacer Regina, hicimos un blog, como hizo en su momento La Bruja de Blair, para contar cómo estábamos haciendo la obra de teatro, mucho antes de que entrara Lucero y demás, porque contábamos nuestras historias de ir con el chamán, que era el chamán que veía a Arau y que veían Laura Esquivel, nuestras pláticas con Laura Esquivel, estas historias de haber ido a la pirámide, en fin, era pues una manera de hacer mercadotecnia. Este blog fue un blog público en una página web de la obra de teatro que se bajó en cuanto terminó la obra de teatro. Es decir, este blog estuvo colgado en la red como desde 1997 hasta el 2005, que termina la obra, el famoso tema del guarura o guardaespaldas de Lucero, que sacó una pistola en un evento. Sí, todos nos sacó todo ese tema, ¿ok? Esa es la historia. Termina, ¿qué tiene que ver con esto? Termina la obra de teatro. Yo sabía que Anabel me había estado buscando. Entiendo que yo trabajaba con una persona, pues bueno, era la esposa del presidente, fue una esposa pues muy polémica. Marta Sagún. Y entonces... pues un día me dicen, oye, Anabel está escribiendo sobre ti, te está investigando. Y yo, pero ¿qué sobre mí? ¿No? Así saca todos tus huertos del closet, pues no tengo. Y yo me imaginaba que iba a escribir de una cosa, no escribió de eso. Y de repente aparece en entonces la revista del Universal. Después apareció en su libro La familia presidencial. Tengo un capítulo dedicado a la bruja de los pinos, ¿no? Como la bruja de los pinos. Y entonces lo que Anabel hace... ¿Y entonces tú eras la bruja de los pinos? Yo era la bruja de los pinos, imagínate. Pero a mí me divirtió mucho. O sea, todo el mundo estaba como... Casi se va a acabar tu carrera política. Pues, ¿cuál carrera política, hombre? O sea,
de repente yo descubrí que en México el ser bruja va desde ser la bruja de Catemaco hasta, no sé, pasando por Harry Potter y pasando por la bruja de Blair, o sea... O la bruja del 71. La bruja del 71, o sea, ser bruja es... Bueno, además todas las niñas quieren ser brujas, o todas quisimos ser brujas alguna vez. Así que pues me hicieron el gran favor. Pero lo que te quiero decir es, cuando yo leo el libro de Anabel y veo que utilizó el blog que fue público para promocionar una obra de teatro y lo saca como si fuera mi diario personal, así, pareciera que fue Anabel a mi recámara, abrió mi buró y sacó un diario personal. Y, por supuesto, además, tú sabes lo que nosotros escribimos del 97 al 2005, fueron pues prácticamente 8 años de escribir en un blog, y saca, por supuesto, extractos que los adapta al tema, o sea, que podía afectar a Marta y a Fox, ¿no? Entonces, de repente dije, pues esto es pura manipulación, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, lo que se dijo de ti en el libro de Anabel era manipulación. Bueno, pues, o sea, tú dime dime si soy bruja o no. Paparruchas, ¿no? No sé. A mí o sea, es que eso es muy relativo. O sea, pues de échate entrada, un hechizo para que nos escuche mucha no, gente. hombre, o sea, todas las mujeres somos brujas, siempre lo he dicho, pero a lo que voy es, al final, o sea, no importa que lo sea o no, lo importante es cómo utilizó ella la información para hacer creer que sí lo era, ¿no? Porque ni siquiera... O sea, era más chamánico y de mexicanidad que... O sea, hay unos foros Wicca actualmente que sí, y si quieres, no sé, amarrar a alguien, pues haz esto y ponle tal y pones el nombre. Ni siquiera hay, como dijeras, hechizos mágicos. Eran historias como las que te digo de, el chamán dijo que fuéramos a darle 5 vueltas a la pirámide. Nada que pudieras decir, ah, claro, esta mujer preparó ahí una fogata y se puso a bailar encuerada. Nada. Nada para ganar elecciones, nada de eso. Nada. O sea, todo era más súper místico. Hablábamos de México, hablábamos del despertar de una nación desde el punto de vista de los volcanes. Metíamos cosas como esotérico-budistas, puedo decirte, chamanescas, ¿no? Donde se dice que las montañas... Por ejemplo, se supone que las montañas rigen la conciencia de los pueblos en las religiones prehispánicas, lo mismo en el budismo, por eso lo estoy comentando, y por eso se supone que una montaña en particular puede regir las conciencias de un pueblo. Por eso es que se supone que cuando algo pasa en la Ciudad de México o el Popo se enoja y supuestamente echa una fumarola, puede ser, a lo mejor ya estamos unidos el todo, el uno con el todo, ¿no? Y somos a lo mejor una conciencia colectiva que sí puede influir en el mundo, pero créeme que no era tan complicado. ¿Y a ti cómo te cayó entonces esta sentencia? Que digo, no es un libro que hable de ti, pero un poco, pues marca pues una a mí pauta. me dio gusto. O sea, sí me da gusto porque finalmente la acotas, porque es una persona que está ganando. O sea, a mí no me afectó porque pues en este país pues, ser bruja no es un delito. Pues no es un delito ni... Digo, hay que decirlo, ni ¿no? puedes... o sea, lo que te quiero decir es que te consideras bruja, me dices, pues es que ¿qué es ser bruja? ¿No? Todas las mujeres creo que tenemos algo de sexto sentido, también puede ser eso, o sea, no te puedo decir si soy bruja o no soy bruja porque eso es muy subjetivo, ¿no? Pero lo que sí no estuvo bien es que yo nunca me presumí como bruja. Anabel manipula para que entonces yo parezca la bruja, porque evidentemente hace extractos. Entonces yo digo, seguramente todo lo de sus demás libros está manipulado para contar una historia, que pues sí existió ese blog, sí. Sí es cierto que me fui a dar 3 vueltas, o 5 vueltas, fueron 5 vueltas a la porque más tenía que ser a las 5 de la mañana con 5 personas. Sí me fui a dar las vueltas a la Pirámide del Sol, pues sí, pero ¿en qué contexto? ¿Sabes? Entonces lo que nos quiere decir un poco es que estos libros pueden basarse en hechos reales, llamémosle así, pero están historias a lo mejor descontextualizadas, exageradas, para pues también hacerlas atractivas narrativamente. Claro, ¿a quién le conviene que una Anabel Hernández escribe estas cosas, ¿no? También ahí puede haber algún interés por detrás. Pues entrada la editorial que vende un montón de libros, también, claro, y ya vende un montón. Y me parece que la editorial tiene que estar del lado de la autora, porque pues claramente es un activo importante de la editorial, pero creo que es importante decirle a nuestro equipo, a nuestras amigas y amigos del auditorio, pues que siempre, ¿no? Todo lo que leamos, corroboremos fuentes, escuchemos otras opiniones
y que claramente, pues, si consideramos que alguien está hablando en un medio de comunicación, y claro, nosotros que te afecte. Podemos. Porque bueno, ¿a quién le va a afectar? O sea, es muy cotorro que te digan que eres bruja, ¿no? Sobre todo más la bruja de los pinos, no cualquier bruja. Cualquiera, ¿no? Porque te voy a decir, por ejemplo, hay gente que sí me hablaba, me tuvieron que cambiar el conmutador. Porque a mí me hablaban para preguntarme sobre desaparecidos, o sea, empezó un acoso que yo dije, ay, ¿cómo no cobré? Me hubiera hecho millonaria, pues yo creo que ¿no? vamos a tener muchas anécdotas para seguir platicando sobre esto, pero creo que ya se nos está agotando el tiempo. Así es. Esto, pues ya me emocioné, ya viste, pero bueno. No hay que hacerle un capítulo especial a la bruja de los pinos. No me afectó en lo más mínimo. Realmente se me hizo muy cotorro, ¿no? Que saliera esto. Creo que a Marta no se le hizo tan cotorro, pero al final no me afectó en nada. Pero yo creo que sí les puede afectar a muchas personas si alguien escribe de ti sin una base, pues digo, que escriban cosas que afecten a tu familia. O sea, puede ocasionar un divorcio, puede ocasionar que te corran de tu cosa, digo, y esto es decirlo en el ámbito de nuestro programa, cualquier información que consideremos inadecuada que se diga en algún medio de comunicación sobre nuestra persona es sujeta a derecho de réplica. Ah, perfecto, qué maravilla. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Queridos amigos, nos vemos la próxima semana con los casos de la semana en Pérez Rivera, Salas y Peña. Esto fue Amigos con Derechos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rebeca, y pues recordarle a nuestras amigas y amigos del auditorio que estamos en Spotify para que nos escuchen, también en YouTube, para quienes nos quieran. No, ya estamos en YouTube. ¿Ah, ya estamos? Solo en audio. Pero ya con imagen, Héctor. Pues ya que nos vean las caritas bonitas que tenemos. Pues estamos bien guapos. Vamos a tener que arreglar y poner bonita la cabina, pero pues ya pronto. Y no olviden, amigos, por supuesto, darnos opinión, hacernos comentarios en las redes sociales. Para eso están, para que crezcamos, para que esto sea una comunidad que ayude, que sea un servicio para ustedes y también que sea conocimiento para ustedes. Porque conocer nuestros derechos también es poder. ¿Cuáles son nuestras redes, querido Héctor? Nos pueden encontrar en Instagram en PSP Defensa Legal, en Facebook como Pérez Rivera, Salas y Peña Defensa Legal, así como en nuestra página de internet Pérez Rivera Salas y Pena.com. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal presentó Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo, con Héctor Pérez Rivera y Rebeca Moreno. No deje de escucharnos en nuestra próxima emisión.